Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Efecto Eureka. Aquí exploramos cómo los jóvenes pueden aprender sobre emprendimiento, creatividad e innovación desde temprana edad. Descubre el impacto real de nuestro programa, con historias inspiradoras de estudiantes, profesores e invitados. Es tiempo de inspirarte y aprender de quiénes están haciendo la diferencia. Todo esto ocurre gracias a Capstone Copper, división Mantos Blancos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Efecto Eureka, donde hemos estado tratando una inmensidad de temas con respecto al emprendimiento, al programa, conociendo a los chicos, a la gente que es parte de Efecto Eureka y también aprendiendo sobre diversos conceptos. Vimos, por ejemplo, redes sociales, cómo armar un Canva de negocio, cómo, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial, pero hoy tenemos una invitada especial, ella es Carla Quintrileo, es de Corfo y nos va a estar explicando un poco sobre el financiamiento al que podemos acceder. Así que, Carla, te queremos dar la bienvenida. Muchas y gracias. Que te presentes tú también un poquito. Bueno, claro, como dices, mi nombre es Carla Quintrileo, yo soy ejecutiva técnica de Corfo, particularmente de la Subdirección de Innovación y Emprendimiento del Comité Corfo Antofagasta. De profesión soy ingeniero comercial, tengo algunos postítulos por ahí que no es la idea comentarlos, pero ahí hay alguna experiencia al respecto de lo que son los proyectos y los emprendimientos. Llevo más de 3 años trabajando en Corfo. Partí en el área de fomento, viendo proyectos de sostenibilidad, de energía renovable, hidrógeno verde, y ahora cambié al área de innovación y emprendimiento, donde he estado liderando lo que es el instrumento Semilla Inicia, del que vamos a hablar hoy día. Ok, bueno, el mundo de Corfo es un mundo lleno de emprendimiento, de innovación, de fondos, de muchos pensamientos y es una red también. Acá en Antofagasta el mundo del emprendimiento o esta red de emprendedores y de innovación ha ido creciendo con el tiempo. Tenemos este ecosistema emprendedor que le decimos nosotros. Está, está Uskai, está Aster, está Fundación Minorte, hay distintos como agentes que van actuando. ¿Tú crees que es importante que en el mundo del emprendimiento se genere esta red? Es súper importante porque cuando uno comienza con el emprendimiento, parte inicialmente con una idea y esta tiene que empezar a materializarse y a veces, por lo general, uno no tiene todas las herramientas para poder saber cuál es el camino que tiene que seguir para poder emprender. Y son estas instituciones que funcionan en red las que te van ayudando y van haciendo un encadenamiento de los pasos que tú tienes que seguir para poder bajar tu idea, transformarla en un proyecto, tener un modelo de negocio, un presupuesto, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir dentro de mis actividades para poder obtener un resultado y cuál es el resultado al que yo quiero llegar. Esas definiciones, esa claridad en el paso a paso que uno tiene que tener para poder llegar a buen puerto con un emprendimiento, no siempre lo podemos hacer solo. Y estas entidades siempre están ayudando y apoyando, ya sea con seminarios, con actividades, con estos podcasts, buscando un poco entregar esta información y bajar el conocimiento a todos los que estén interesados realmente en emprender. Nosotros hace poco con una invitada hablábamos justamente de esto, de que los chicos en los proyectos que tienen inician de una forma y terminan de otra, porque justamente van generando esta red. Van conversando entre ellos, con los mentores, con los profesores también, y se van dando cuenta de qué puede funcionar, qué no, y se van nutriendo los unos con los otros. Exacto. Porque decíamos que al principio yo puedo tener una idea súper clara, pero finalmente esa idea a lo mejor no me va a dar los frutos que yo imaginé y que otra persona sí ve y yo no. Puede que encuentre ciertas cosas a esa otra persona. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor en vez de por poner un ejemplo, el color rojo podría ser el color verde. O a lo mejor en vez de pensar en tus ingresos de esta forma, podrías pensar en tus ingresos de esta otra forma y hacer ese clic especialmente con las personas que ya están dentro del mundo del emprendimiento. Sí, sobre todo también cuando uno va encontrando como barreras durante el camino y cómo poder superar esas barreras, que es como lo más complicado cuando uno está como en ese bache, en ese desierto dentro del camino del emprendimiento, va provocando esta necesidad de conocimiento, esta necesidad de apoyo. Y es por eso que se creó la red Antofa Innova igual, donde participa la Fundación Minorte, participan las universidades de la región y muchas entidades buscando potenciar de distintas áreas
el área del emprendimiento aquí en la región de Antofagasta porque somos una región muy potente en lo que es la innovación y el emprendimiento a nivel país. Hablemos ahora del financiamiento. Sabemos que Corfo tiene distintos capitales, por ejemplo está el capital semilla, el capital abeja, pero todos en el fondo tienen un grupo determinado de postulantes, en el fondo de personas que pueden obtener estos fondos. Ahora, nosotros hablamos de jóvenes, son chicos que están saliendo del colegio, que quizás sus capitales iniciales no son tan grandes. ¿A qué fondos podrían postular ellos? ¿O qué fondos están determinados en el fondo para... Perdón la redundancia, en el fondo están destinados para personas más jóvenes? Ya, mira, primero quiero dejar en claro que nosotros como Corfo no tenemos el capital abeja. Ah, ya. Capital perdón, abeja. Perdón. No, pero es que está bien, yo creo que de repente es algo que no todos saben. Nosotros hay como una diferencia entre lo que es Corfo y lo que es Cercotec. En este caso, Cercotec es quien se encarga de apoyar a lo que son los emprendimientos más tradicionales. Ves que ustedes necesitan algo como un emprendimiento tradicional, ya sea para capital de trabajo, para capacitaciones o X motivo, acérquense a Cercotec. Ellos también, igual que nosotros, trabajan de la misma manera, tienen ejecutivos, tienen financiamiento y con ellos lo pueden ver cuál es el procedimiento, porque ahí no puedo entrar en dar como conocimiento. Y nosotros como Corfo, lo que buscamos es potenciar los emprendimientos dinámicos, ¿ya? Y tal vez no todos saben lo que es un emprendimiento dinámico. De hecho, te iba a preguntar justo, ¿a qué te refieres con emprendimiento dinámico? Claro, un emprendimiento dinámico tiene 3 características que son principales. Primero, que genera una innovación disruptiva, o sea, que encuentra una oportunidad, ya sea en el territorio, o sea, ideal que sea aquí en el territorio mismo de nosotros, en alguna industria que sea particular de aquí de la región, o tal vez en el país o en el mundo, y que en esa oportunidad puedan entregar una solución que sea diferente de lo que ya existe. Por otro lado, también que sean escalables, que puedan adaptarse a los cambios que hay a distintos mercados y que puedan escalar rápidamente y que puedan generar ventas en un corto periodo de tiempo, ya sea en unos 3 años, tener unas ventas ya importantes que les permitan crecer e internacionalizarse. Esas son como las 3 características principales que tiene un emprendimiento dinámico. Ahora, nosotros tenemos para ese tipo de emprendimientos un instrumento que se llama Semilla Inicia. ¿Ya? El Semilla Inicia está descentralizado, o sea, es un instrumento que existe en Corfo a nivel nacional, pero también existe a nivel regional. Entonces, las personas que estén interesadas en postular al instrumento Semilla Inicia lo pueden hacer a nivel nacional o a nivel regional. La diferencia está en que si postulas a nivel nacional vas a competir con todo el país. Si postulas a nivel regional vas a competir solamente con otros emprendimientos de la región. Oye, una duda que me surge ahí, si yo postulo a nivel nacional o a nivel regional, ¿es la misma cantidad en fondos o no? Sí, es la misma cantidad de fondos, solamente es esta como diferencia, con quienes yo voy a competir. Tal vez, por ejemplo, o sea, hay algunos emprendimientos que postulan a ambos simultáneamente, puede que en alguno quede como en el otro no, o puede que queden ambos. Y ahí tiene que decidir con cuál de los 2 financiamientos se va a quedar. No, mucha avaricia, mucho fondo. Claro. Ahí, como tú mencionabas, los emprendedores que participan de aquí del proyecto Eureka son jóvenes. Y bueno, el requisito básico para poder postular a un Semilla Inicia es que sean mayores de 18 años, que no tengan una empresa, que pueden postular como una persona natural. Y lo básico es que postulen con una idea innovadora. ¿Ya? Ahora, no sé si quieres hablar sobre los errores que de repente cometen cuando De hecho, te iba a postulan. preguntar algo, porque hay mucha gente que piensa que para entrar a Corfo sí o sí tiene que estar formalizado. Y aquí tú acabas de mencionar algo súper importante, que puedes postular como persona natural. Sí, el Semilla Inicia es el único instrumento del Comité Corfo que te permite a ti postular como persona natural y solamente teniendo una idea. Lo único que tienes que tener claro es que tu postulación tiene que ser pero perfecta. Tienes que tener muy claro qué es lo que tú vas a hacer, desde que comenzaste a explicar la idea hasta que terminaste. O sea, mantener un hilo conductor de lo que quieres hacer y que lo tengas claro. Es decir, por ejemplo, yo quiero ir del punto A al punto B, pero para llegar a ese punto voy a seguir todos estos pasos. Ya. Eso a nosotros nos da una transparencia, nos da una seguridad de que este emprendedor realmente sabe lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Y eso es lo que nosotros finalmente evaluamos con nuestra experiencia, ver si es que
hay algo que ellos no observaron, por ejemplo, o si es que es contundente el plan de trabajo que tienen, la metodología que quieren utilizar. Y evidentemente, como estuvimos, bueno, yo estoy aprendiendo un poco de lo que trabajan aquí en el proyecto Eureka, todo eso se lo enseñan aquí a los chiquillos, entonces están súper preparados para postular, solamente tienen que atreverse y pensar en una idea que sea realmente innovadora. De hecho, tú recién mencionabas que hay errores. Me imagino que deben haber errores frecuentes que se repiten constantemente. Si nos pudieses decir un poco cuáles son esos errores y los sí y los no para postular. Claro. Bueno, el error más común es que no leen las bases del instrumento. Es algo que nos sucede constantemente y pasa que avanza, empieza a leer la primera parte, porque los proyectos de Corfo y bueno, a nivel nacional tienen diferentes etapas donde primero uno ve si son admisibles y después recién, si pasan admisibilidad, se evalúan. Y en la etapa de admisibilidad es el filtro más grande que nosotros tenemos. Y es súper básico, es que sean mayores de 18 años, en este caso que vivan aquí en la región de Antofagasta, para las personas naturales, y en el caso de las personas jurídicas, también que sean regionales, que tengan menos de 18 meses de antigüedad y que no tengan venta. Esos son los requisitos básicos. Pero a veces no los leen y postulan desde otras regiones y quedan inadmisibles solamente porque no leyeron las bases. Estaba en las bases. ¿Cachai? Entonces ni siquiera podemos alcanzar a leer el proyecto, puede haber sido muy genial, pero no alcanzamos a leer el proyecto porque llegamos hasta ahí. Nada, no se puede avanzar en nada más. No podemos hacer como la vista gorda, lamentablemente así es el sistema. Otros problemas que existen es el que te comentaba recién. A veces parten con una idea y después se empiezan a ir por las ramas durante la explicación de cuál es el problema que van a solucionar y cómo lo van a solucionar, y como que no van de la mano, no tienen una relación. O lo explican como si nosotros entendiéramos de lo que nos están hablando. Ya. Entonces tienen que entender de que nosotros tienen que pensar que se lo están diciendo a un niño, a una abuelita, a una persona que desconoce por completo su idea, su proyecto. Entonces tienen que ser lo más detallado posible, lo más fácil de entender, para que nosotros podamos comprender claramente qué es lo que van a hacer ustedes, cómo van a invertir ese financiamiento que les vamos a otorgar. Y lo otro es que el objetivo del Semilla Inicia es poder validar comercial y técnicamente un producto o servicio. Y a veces nos llegan proyectos que lo que buscan es financiamiento para capital de trabajo y se caen porque el objetivo del instrumento no es ese. Y como no es ese, ya también caen. Entonces es importante, es muy, muy importante que lean las bases. Las bases son tediosas, hay partes que en realidad uno igual se puede saltar si no es necesario leerlas todas, pero sí es importante leer, por ejemplo, cuál es el objetivo del instrumento, cuáles son los resultados que se esperan obtener de ese instrumento, cuáles son los gastos en los que yo puedo realmente incurrir y cuáles no puedo incurrir, y la tabla de evaluación. Es súper importante. Ya. En las bases aparece todo lo que nosotros vamos a evaluar, el contenido de lo que tiene que tener el proyecto, lo que ellos deberían decirnos a nosotros está ahí. Entonces, yo los invito a que entren a fomentantofagasta.cl, porque esa es la página nuestra para que puedan postular. Ahí están las bases del Semilla Inicia de este año. Varían muy poco de un año a otro, pero sería interesante que las pudieran ver para estudiarlas y para preparar algún proyecto en base a todo lo que es la información que sale ahí. Y bueno, si tienen dudas, también estamos ahí en el edificio de Corfo Antofagasta para que nos puedan ir a hacer consultas. Nosotros estamos de 9 a 1 a disposición para atender al público. Oye, me surge una pregunta ahí. Ya. Imaginemos que un chico se gana este capital. Ya. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Una vez que ya se lo adjudica, ¿qué sigue? Ya, ahí es un poco más engorroso. Es un poco engorroso en realidad porque ese proceso se puede demorar un poco. Una vez que nosotros les notificamos que adjudicaron el proyecto, lo primero que ellos deben hacer es buscar un patrocinador. Ya. Y este patrocinador es una entidad que está autorizada a nivel nacional por Corfo para patrocinar proyectos Semilla Inicia. Y el objetivo es que ellos los puedan acompañar para que ellos puedan ejecuten bien las actividades del proyecto, las que son obligatorias del instrumento Semilla Inicia y las que además ellos incluyen por el proyecto en sí mismo,
y que las rendiciones del proyecto al final, cuando se haya terminado el periodo de ejecución, estén bien hechas, tengan los documentos, estén Como el bien padrino redactadas. guía. Claro, es como El un guía, maestro de va tesis. como de la manito con ellos, ¿cachai? Ya. Ese es como el objetivo del patrocinador. Entonces, una vez que los hayan escogido, tienen que generar un convenio y entregarnos ese convenio a nosotros. Cuando nosotros terminamos eso, nosotros hacemos un convenio con el patrocinador, porque el dinero, ellos son los que lo van a, entre comillas, a custodiar. Nosotros, una vez que se haya hecho el convenio entre nosotros y el patrocinador, recién se hace la transferencia de este dinero al patrocinador. Y ahí recién comienza a regir el tiempo de ejecución del proyecto. Ahí ellos pueden empezar a hacer gastos, empezar a hacer actividades que tengan que ver como con los gastos. Igual pueden empezar un poco antes, pero ninguna que sea como relacionada con gastos en efectivo. Y en este último tiempo, desde que tú ya entraste a Corfo, ¿se te viene a la cabeza algún emprendimiento o algo así como que te haya llamado mucho la atención o que te haya marcado como experiencia para contarle a los chicos que nos están viendo? Pucha, es que tenemos muchos proyectos que son innovadores, pero hay uno que sí me gustó mucho, que es de una, te mentiría si me recuerdo el nombre del proyecto o de la emprendedora, pero sí me recuerdo que ella era de San Pedro de Atacama y me encantó porque era un emprendimiento sobre hongos, era producción de hongos ostra y ella los hacía a partir de un sustrato que era de ropa reutilizada, hacía las picaba y las mezclaba con otras cosas. Entonces el proyecto era súper interesante porque ella partió primero identificando qué porcentaje de ropa y las otras cosas que tenía el sustrato se necesitaba para poder generar un ambiente estable para que crecieran los hongos. Y después de que hizo esa primera evaluación encontró cuál era el mejor y empezó a producir una cantidad increíble de hongos a través de eso. Y eran unas bolsas así cerradas que empezaban a salir unos hongos así muy bonitos. Y era increíble porque todo era a partir de la ropa y lo que hacían los hongos era comerse la ropa. La desintegraban. Entonces toda la ropa que estaba en desuso en el desierto se la estaban comiendo los hongos y después nosotros nos comíamos los hongos que se habían comido la ropa. O sea, era una cadena completa. Era una cadena completa sí. de economía circular. Entonces, para mí fue muy impactante ese proyecto. Y preguntarte igual, ya nos hablábamos que no todos los tipos de emprendimientos son emprendimientos Corfo, pero si se nos viniera a la cabeza en simple, ¿qué emprendimientos no calificarían para un fondo como el que hablábamos? Primero, cualquier emprendimiento que busque capital de trabajo. ¿Ya? Que busque, por ejemplo, invertir en un carrito, en invertir en un vehículo, en invertir en un inmueble. No se puede hacer y no es un objetivo tampoco del Semilla Inicia. Cualquier emprendimiento tradicional, y por tradicional nos referimos a cualquier negocio de venta de. Yo quiero vender o comprar un producto, no sé, traerlo del extranjero y venderlo y revenderlo aquí. Eso es un emprendimiento tradicional, lo puede hacer cualquiera, no está innovando, no estás haciendo algo diferente. O sea, venta de ropa, venta de libros. Todo el tipo de venta no sirve. Tiene que ser algo innovador y nosotros tenemos que tener claro que lo que estemos haciendo, siempre vamos a tener competidores, o sea, no es necesario que sea algo nuevo que no existe en el mundo, pero tiene que ser algo que no se está haciendo, que alguien no está abarcando. Por ejemplo, por decirte, no sé, se están regando las plantas con fertilizante químico y viene alguien y dice, ya, pero yo voy a hacer un fertilizante a partir de, no sé, moléculas de agua o moléculas de, no sé, pues de algún microbio, no sé qué. Ya, ok, o O sea, tiene que es lo tener ese mismo, componente tiene de que- rupturista. Sí, no es necesario que sea algo químico o algo como tecnológico, pero tiene que ser algo diferente, algo que todos los otros competidores que tú podrías llegar a tener no estén haciendo. Ya, y para ir finalizando esta entrevista, te quería preguntar, en la experiencia que tú has adquirido, ¿tú le podrías dar 3 tips a nuestros chicos que quizás quieran postular eventualmente? Sí, claro. Primero, lean las bases, por favor. Lean las bases, chiquillos, lean las bases. Es súper importante porque en realidad es como una guía finalmente de todo. Si ustedes leen las bases no van a tener dudas de lo que nosotros vamos a preguntar o prepararse va a ser fácil a través de ello. Otro tips es atreverse. No hay un límite para postular a un Semilla Inicia.
Ustedes pueden postular 20 veces, 10 veces. La primera postulación puede ser que no se adjudiquen, pero nosotros siempre entregamos una ficha de evaluación de que pasaron el proceso básico de admisibilidad. Tienen como una retro en el fondo. Claro, tienen una retroalimentación en donde ellos pueden ver cuáles fueron las notas que nosotros les colocamos en cada uno de los ítems y por qué se le colocó esa nota. Entonces ese feedback les puede ir a ellos nutriendo para mejorar el mismo proyecto, la misma idea, o buscar un camino diferente si es que esa idea ya no les gusta. Ya. Es importante atreverse, no tener miedo. No va a pasar nada si no quedan en un semi-inicia. Y tampoco somos, no sé, unos monstruos adentro que estamos evaluando y cortando cabeza. Con un hacha y claro. Este proyecto no. Otro tips es que si tienen dudas, no duden en acercarse al edificio de Corfo. Nosotros estamos dispuestos y disponibles siempre para resolver dudas, para apoyarlos y guiarlos, siempre que sea antes de que la convocatoria esté abierta. Ok, entonces con esos tips nos quedamos. Te queremos agradecer mucho el que hayas venido, que estés con nosotros el día de hoy, que nos hayas explicado, chiquillos, quedó súper claro, espero. Lean las bases, lean las bases y también que hablemos de este tema, porque justamente este error que cometí yo al principio es algo súper común, entonces sí, aclarar, empezar a separar un poco las aguas también y que le quede claro también a los chicos y a los chicos. Entonces agradecemos que estés con nosotros, agradecemos también a los chicos de Fundación Minorte, a los estudiantes que están participando, a los mentores, a los colegios y sobre todo a nuestro patrocinador aquí, a quien nos ayuda a que este podcast sea posible, a Capstone Copper, División Mantos Blancos. Así que un abrazo a todos, nos vemos en el próximo capítulo, quédense, recuerden, estén siguiendo todos los capítulos porque todos los capítulos tienen un tema nuevo, un tema interesante del que podemos seguir aprendiendo, así que chao, que estén súper. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Efecto Eureka. Aquí exploramos cómo los jóvenes pueden aprender sobre emprendimiento, creatividad e innovación desde temprana edad. Descubre el impacto real de nuestro programa, con historias inspiradoras de estudiantes, profesores e invitados. Es tiempo de inspirarte y aprender de quiénes están haciendo la diferencia. Todo esto ocurre gracias a Capstone Copper, División Mantos Blancos.